Buenos días, les saluda cordialmente la profesora Cecibel Olivet Rodríguez Aguirre. Estaré a cargo del área de personal social dirigido para este nivel. Queridos padres, queridas madres, niños y niñas, todos sabemos que actualmente estamos atravesando por un problema muy grave, ¿verdad? El COVID-19, lo cual nos obliga a mantenernos en casa, salvaguardando nuestra salud. No podemos salir a la calle. Bien, sin embargo, el Ministerio de Educación ha querido que nosotros sigamos desarrollando todas nuestras actividades académicas. Es por eso que estamos implementando el curso de esta manera virtual. Espero que sea de su agrado. Vamos a empezar. Tenemos como tema número 1, conociendo la historia del Perú. Todos tenemos una noción de lo que es historia, ¿verdad? A veces le decimos a papá, ya pues papá o mamá, por favor cuéntame una historia. Pues bien, entonces ese relato que te cuenta, ¿verdad? Que pueden ser de diferentes tipos, de diferentes formas. En la Tierra también, en todo nuestro planeta hay una historia. Pero nosotros nos vamos a dedicar meramente a lo que es la historia de nuestro Perú. Empecemos. Tenemos aquí la gran pregunta. ¿Qué es la historia del Perú? La historia del Perú es una parte de la historia universal, de esa historia de todo el mundo que estudia el desarrollo de la sociedad peruana desde que llegan los primeros grupos humanos a nuestro territorio. ¿Sí? Los primeros grupos humanos, el primer humano aparece en África y comenzó a desarrollarse en ese lugar. Comenzó a desarrollarse ahí, a poblar ese lugar. La tierra también fue pasando por diferentes cambios climáticos. Hubo un periodo en el cual se le llama la glaciación, en lo cual pues los ríos enteros se convirtieron en hielo. Y el hombre seguía por ahí con sus actividades. ¿Qué actividades tenía? Era cazador, era recolector, era nómade, no tenía una casa fija, un lugar fijo donde vivir. Él donde comía, él simplemente caminaba para encontrar, para comer, para cazar, y donde le daba la noche se quedaba a dormir. Y después seguía caminando, o si encontraba una cueva se quedaba en esa cueva a pasar la noche o algunos días y luego seguía nuevamente en ese andar. Entonces es ahí cuando él comienza a hacer esos movimientos migratorios y llega a nuestro continente americano y propiamente llega a los Andes de nuestro país, Perú. Entonces la historia del Perú va a estudiar ese desarrollo de la sociedad desde que los primeros grupos humanos llegan a nuestro Perú hasta el día de hoy. Sigamos. Las características de nuestra historia del Perú. ¿Cuáles son esas características? Tenemos 3 básicamente. Se inicia con la llegada de los primeros hombres a los Andes hace 20.000 años. Sí, como les contaba, la Tierra pasaba por un periodo de glaciación y los ríos se hicieron hielo. Entonces, esos ríos funcionaron más o menos a manera de puentes y el hombre pudo atravesar estos ríos y es así como migra de un continente a otro, pasa de un continente a otro. ¿Cuándo sucedió eso? Hace 20.000 años aproximadamente, antes de Cristo. Segunda característica es la gradual adaptación del hombre a nuestra geografía. Cuando él vivía en otro continente, sus características de la geografía de ese lugar eran distintas, pero cuando él migra hacia nuestras tierras, encuentra una tierra también distinta. Entonces el hombre, como ya llega a vivir a ese lugar, tuvo que adaptarse poco a poco al clima, a la vegetación, a los animales que ya encontraba acá, a los lugares donde poder hospedarse. Ya era distinto. Tercera característica, las creaciones materiales y espirituales que le permitieron modificar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. Si en el continente donde él vivía sabía que él rápidamente podía ir y atrapar un animalito para poder consumirlo y compartirlo con su familia, ahora él tuvo que aprender probablemente nuevas formas de cazar. Tuvo que aprender, por ejemplo, cómo es que
se va dando la crianza de los animales. Se dio cuenta que ya los animalitos empezaban a desaparecer porque ya los consumían mucho, entonces ahora él va a empezar a criarlos para que de esa manera pueda seguir teniendo más animalitos y poder seguir consumiendo. ¿Bien? Entonces, pudo ya de esa manera satisfacer sus necesidades socioeconómicas y ya fue estableciendo relaciones sociales entre diferentes grupos, relaciones sociales y económicas de una manera ya un poco más compleja. Sigamos, la importancia de estudiar nuestra historia. ¿Por qué será importante estudiar nuestra historia? ¿Simplemente porque se nos antoja? ¿Por darle más tareas a ustedes? Veamos, tenemos 3 puntos muy importantes. Nuestra historia es importante estudiarla primero para poder conocer y valorar nuestro pasado, los avances culturales y las técnicas de nuestros antepasados. Por ejemplo, los hombres antiguos cultivaban la tierra de una manera y actualmente como que hemos heredado eso, pero actualmente con los avances culturales lo implementamos y lo mejoramos. ¿Cómo entonces podemos mejorar algo? Conociendo primero nuestro pasado. Otra importancia es, para comprender nuestro presente, nosotros debemos conocer las causas de nuestros problemas actuales y las posibilidades que tenemos luego para poder desarrollarnos. Tenemos que comprender entonces ese presente. Hay que ver cuáles son las causas del problema que actualmente estamos atravesando. Luego que yo sé muy bien por qué he fallado, por qué he cometido tal o cual cosa, ahora voy a tener las posibilidades de enmendar, de hacer las cosas mejor, de que me salgan con mayor éxito. Tercera importancia es importante estudiar la historia para proyectarnos al futuro y consolidarnos como una nación con identidad. Si tú no conoces tu pasado, si no entiendes tu presente, mucho menos vas a poder entender o poder proyectarte hacia tu futuro. ¿Bien? Y también para tener conciencia nacional, donde lo que más impere, lo que más importe sea la democracia, es decir, que sea el pueblo el que satisfaga sus propias necesidades debido a que su autoridad gobierna para su mismo pueblo. También que exista la justicia social, la igualdad para todos, no que porque yo soy rico, a mí me tratan mejor, o a mí en una sentencia a mí me favorecen y a la otra persona porque es pobre lo dejan atrás. No, debe existir la justicia social y la solidaridad entre cada uno de nosotros. Siendo solidarios podemos solucionar mucho mejor los problemas. Entonces, como tú ves aquí en el gráfico, es importante conocer el pasado, es importante comprender el presente. ¿Para qué? Para proyectarnos al futuro. Y de esta manera, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Qué dice ahí la flechita que señala? Vamos a poder transformar la realidad. Algo que es muy importante que debe recordar es, siempre un pueblo que conoce su pasado es un pueblo que se honra a sí mismo. Sigamos. ¿Cómo reconstruir nuestro pasado? Muy bien, ya me mandaron, ahora sí, me han dicho, tienes que estudiar el pasado, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo reconstruir ese pasado? ¿Qué necesito para poder reconstruir ese pasado? Para conocer nuestro pasado necesitamos recurrir a las fuentes de la historia. ¿Qué son esas fuentes? Son todas aquellas creaciones, ya sean materiales e intelectuales, que el hombre desarrolló a través del tiempo. Estas fuentes se van a clasificar empecemos a fuentes arqueológicas o materiales. Son los restos materiales de la vida del hombre. ¿Qué hay aquí? Monumentos, viviendas, cerámicos, tejidos, armas, etc. Tenemos como ejemplo, aquí tienes los dibujitos también, la ciudadela de Machu Picchu. Tenemos el templo de Chavín de Huántar, los huacos retratos, por ejemplo, de la cultura mochica, los mantos paracas, que son unos hermosos tejidos, los instrumentos de piedra. Entonces, todo esto conforma las fuentes arqueológicas.
B. Las fuentes escritas. Como su propio nombre lo dice, están escritas. Son aquellas que registran los hechos históricos a través de documentos como los hechos que sucedieron en el Perú a partir de que llegaron los españoles. Tenemos como ejemplos de fuentes escritas a las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas son documentos que se dieron más o menos en el siglo XVI y XVII. Por ejemplo, tenemos a la crónica los comentarios reales de los incas, ¿sí? Los comentarios reales de los incas es un libro meramente histórico y literario que fue escrito por el literato peruano Inca Garcilaso de la Vega. Fue publicado en Lisboa en el año 1609. Trata sobre la historia, las costumbres y las tradiciones del antiguo Perú, pero centrándose en el periodo incaico. Luego, también tenemos la crónica, la primera nueva crónica y buen gobierno. Esta es una crónica que fue escrita por Felipe Guamán Poma de Ayala. Como era una carta que fue dirigida para el rey de España, en la que en sus dibujos describían la pésima situación de los indígenas en el virreinato del Perú. Ahí se describía la explotación en dibujos. Esta carta fue enviada, sin embargo dice que se perdió, pero luego fue encontrada 300 años más tarde en una biblioteca. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Real de Dinamarca. También tenemos revistas que también nos pueden ayudar a reconstruir nuestro pasado. Revistas como por ejemplo Amauta. Amauta fue una revista cultural peruana fundada y dirigida por José Carlos Mariátegui. Su primer número apareció en septiembre de 1926 y salió a flote esta revista como una revista de avance y de renovación de la generación vanguardista. Luego, también tenemos la revista Colónida. La revista Colónida fue una revista fundada en Lima por el escritor peruano Abraham Valdelomar en 1916. Esta revista era una revista que se publicaba cada 15 días. Y los temas que abordaba esta revista eran de literatura, de arte, de historia y de ciencias sociales. También tenemos un censo. Los censos también son importantes. Aquí hemos puesto, por ejemplo, el censo de 1993. ¿Qué es un censo? Un censo es el conteo de todas las personas que habitan en un determinado país. ¿Será importante conocer eso? Claro que sí. Por ejemplo, sabemos cuántas personas más o menos encontraron los españoles a la llegada al Perú, cuántos incas se encontraron aquí, y luego otro censo en la época de la colonia y finalmente en la época de la República, y sabemos si es que esa población se mantuvo o esa población se reduce, y si se reduce, ¿por qué se está reduciendo? ¿Qué problemas atravesó? ¿Por qué? ¿Por qué esa población fue creciendo o por qué esa población fue haciéndose más pequeña? Por ejemplo, ahorita estamos atravesando un problema grave, el COVID-19. Nosotros sabemos cuántas personas existen en el Perú y después de este problema, cuando ya pase este problema y tengamos que descontar, volvamos a contar la población que quedó, entonces vamos a saber qué es lo que pasó con esa población, por qué se redujo, debido a qué. También nos va a ayudar como fuente escrita los testamentos y también las cartas. C. Tenemos las fuentes lingüísticas. Fuentes lingüísticas. Debido a nuestra gran variedad lingüística, las lenguas o idiomas en el Perú también pueden convertirse en elementos fundamentales para poder conocer nuestro pasado. También, actualmente en el Perú existen 47 lenguas indígenas, 4 se hablan en la zona andina y 43 en la zona amazónica. Las lenguas que tienen mayor número de hablantes son el quechua,
el aymara, el ayaninka y el aguajún. Sin embargo, también las lenguas se han ido desapareciendo, de repente por falta de práctica, de repente porque algún pueblo ya desapareció, como por ejemplo existía la lengua muchica. Como su propio nombre lo dice, era hablada por el pueblo muchica, y desapareció. Sin embargo, cuando llegaron los cronistas, los historiadores, ellos pudieron recopilar algunas palabras de las personas y ellos fueron apuntando en esa crónica. Es por eso que nosotros tenemos referencia de que sí existió esa lengua, la lengua muchica. Y así entre otras lenguas. Por ejemplo, tenemos palabras quechuas. Acá hay una, ustedes están observando ahí, que dice Warmi. Warmi es mujer. Urpi es paloma, ¿no? Si yo te quiero preguntar cómo te llamas, yo tendría que preguntarte, por ejemplo, ¿Imataj Shutiki? ¿No? Y si quisiéramos contar, diríamos del 1 al 5. Huk, Ishkai, Kima, Tawa, Puj, ¿no? Cosas así. Entre otras palabritas que cuando ya podamos reunirnos podemos ampliar. También hay palabras aymaras, como por ejemplo el equeco. El equeco es un personaje mítico, tú lo estás observando ahí en el dibujito, que representa la riqueza futura de quien es dueño de ese muñequito, de ese equeco. ¿Qué tiene el equeco? Tiene cheques, tiene cosas que significan de que él es rico económicamente. Sigamos. También tenemos las fuentes culturales. Fuentes culturales son todas aquellas fuentes que nos brindan información de nuestros antepasados. ¿Como qué? Objetos, como costumbres que seguimos practicando a pesar de que ya pasó el tiempo, las tradiciones que las seguimos celebrando, los mitos que los seguimos contando con las leyendas, vamos pasándolo de generación en generación, etcétera. Y que se mantienen vigentes hasta la actualidad. Acá tenemos 5 ejemplos. Por ejemplo, en la sierra mucho se acostumbra a que cuando un niñito está enfermito decimos, está asustado, hay que llevarlo al curandero para que le pase el cuy. En junio, en el Cusco se sigue practicando como tradición, como costumbre, la fiesta del Inti Raymi. Esta era una fiesta celebrada por los incas. Inti significa sol y Raymi significa fiesta, la fiesta del sol. También tenemos otra costumbre como la danza de las tijeras. Probablemente ustedes han visto, papá, mamá les puede contar que existe una danza en la cual diversos personajes hacen una serie de movimientos, pero en todo momento ellos están manejando unas grandes tijeras. Entonces le llaman las danzas de las tijeras. También tenemos leyendas como por ejemplo de los hermanos Ayer, que cuenta la historia de 4 hermanos que salieron de una parte de una región de la sierra y que poco a poco fueron llegando hasta fundar el Cusco. Un hermano fue venciendo al otro y finalmente el que salió victorioso fue Ayar Manco. Entre otras leyendas, hay leyendas que cuentan historias, como por ejemplo del origen de un pueblo. También tenemos el uso de la chaquitaglia. Como tú puedes observar, es la última imagen en donde ves a un hombre que está impulsando una madera, que ahora más o menos vendría a ser como una palana, ¿verdad? Que sirve para la agricultura. Pues el hombre incaico ya lo había utilizado. Nosotros tuvimos ese conocimiento y actualmente lo mejoramos y ahora ya podemos practicar la agricultura de una manera más eficiente, menos complicada. Muy bien, ahora pongamos a prueba todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Atentos. En el estudio de la historia del Perú, se analizan qué clase de sucesos. A, solo del pasado. B, solo del presente. C, desde nuestros primeros antepasados. D, solo económicos. E, de hace 1000 años solamente. A ver, pensamos. La pregunta nos dice, en el estudio de la historia del Perú se analizan los sucesos. ¿Qué letra sería? La A, ¿verdad? Solo del pasado. Muy bien, sigamos.
Sobre la historia del Perú, escribe B si es verdadero o F si es falso. Muy bien. Surge con la llegada del primer peruano. La historia del Perú surge con la llegada del primer peruano. ¿Qué dices tú? Verdadero. B. No estudia hechos actuales. ¿Será verdad? Falso. ¿Es parte de la historia universal? ¿La historia del Perú es parte de la historia universal? Claro que sí. Entonces es verdadero. La historia del Perú tiene particularidades que la diferencian de otras sociedades. Claro que sí, es verdadero. Empieza con la llegada de los españoles. Nuestra historia empieza con la llegada de los españoles. Falso. Completar el siguiente texto con las palabras planteadas e identificar qué palabra no corresponde. Aquí tenemos diversas palabras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la A, continuar, B, futuro, C, transformar, D, pasado y E, presente. Ahora vamos a la oración que está incompleta y vamos a rellenar con estas palabras. Nos dice, el objetivo del conocimiento de la historia es, muy bien, transformar nuestra realidad basándose en el conocimiento objetivo de nuestro, que debemos conocer, nuestro, muy bien, pasado, e identificar los orígenes de nuestros problemas que vamos a identificar nuestros problemas muy bien, presente, y dar soluciones proyectándose al futuro. Entonces, así completamos esta oración y ¿qué nos sobró? La letra A, ¿verdad? Continuar. Luego, ¿cuál es la importancia de conocer nuestra historia? ¿Para qué finalmente es importante conocer nuestra historia? A, para conocer el pasado. B, para proyectarnos al futuro. C, para conocer los datos y fechas. D, para comprender nuestro presente. E, para transformar la realidad. Finalmente, ¿por qué es importante? Pensemos. Muy bien, es para transformar la realidad. Sigamos. El preferir festejar Halloween y no el día de la canción criolla, ¿qué cosa nos está evidenciando? 1. Que no tenemos identidad cultural. 2. Que el desconocimiento de nuestra historia. 3. Que somos un país moderno. 4. Que existe un sentimiento nacionalista. 5. Que no revalorizamos nuestra historia. A ver, analizamos estos 5 ítems. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Sería 1. Que no tenemos identidad nacional. 2. El desconocimiento de nuestra historia. Y 5. Que no revalorizamos nuestra cultura. Sigamos. Sirve para reconstruir el pasado y guarda información de él. El enunciado anterior, ¿a qué se está refiriendo? A las fuentes históricas. B, a la astrología. C, a los adivinos. D, a los oráculos. E, a los dioses. A ver, pensamos a qué tipo de fuentes se está refiriendo. Muy bien, se está refiriendo a las fuentes. ¿Qué tipo de fuentes? Ya llegamos a una conclusión. Fuentes históricas. Sigamos. Son fuentes concretas o materiales. ¿Cuáles? A, las fuentes lingüísticas. B, las fuentes arqueológicas. C, las fuentes orales. D, las fuentes culturales. E, las fuentes históricas. Pensemos a ver cuáles son fuentes concretas o materiales. Muy bien, sería la letra B, fuentes arqueológicas. Sigamos. Son documentos que nos heredaron los españoles. A ver, pongamos cabecita a pensar, ¿qué es lo que nos heredaron los españoles? A, los mitos. B, las crónicas. C, los periódicos. D, los quipus. E, los papiros. A ver, sería
La B, ¿verdad? Las crónicas. En la provincia de Yauyos existe una lengua en extinción que ya desapareció, el cauqui. Esta es una fuente de tipo. ¿De qué tipo será el cauqui? La lengua cauqui. A, arqueológica. B, escrita. C, lingüística. D, cultural. E, antroposomática. Pensamos un ratito a ver cuál sería. Estamos hablando de la lengua cauqui, entonces sería la C, lingüística. Sigamos. Escribe B o F, ya sea verdadero o falso. ¿Un martillo es una fuente escrita? De hecho que no, ¿verdad? Falso. ¿Un mapa es una fuente escrita? Verdadero. ¿Una momia es una fuente arqueológica? Verdadero. ¿Un mito es una fuente lingüística? Verdadero. ¿Un palacio es una fuente arqueológica? Verdadero. Muy bien. Ahora te reto a realizar la siguiente actividad. Elabora en tu cuaderno, en un cuaderno que te haya sobrado el año pasado, o si tienes hojitas, hay que trabajar en esas hojitas y las vamos guardando en un folder. Elabora en tu cuaderno un mapa conceptual del tema del cual hemos hablado. Segundo, averigua y escribe 2 ejemplos por cada tipo de fuente histórica. Quiero 2 fuentes arqueológicas, 2 fuentes escritas, 2 fuentes culturales y 2 fuentes lingüísticas. Bien, para reforzar nuestros saberes, te recomiendo le des clic en el siguiente enlace que está ahí abajo y veas un poco más sobre las fuentes de la historia. ¿Está bien? Le das clic ahí y escuchas ahí un videito para que sepas un poquito más de lo que son las fuentes de la historia. Muy bien, y si estuviste atento, entonces ahora aquí te entrego la práctica con todas sus respuestas. Espero que coincidamos si es que tú has estado atento. Y con esto estamos terminando nuestro tema número 1. Nos vemos hasta la próxima, chicos. Gracias. Buenos días. Les saluda cordialmente la profesora Cecibel Olivet Rodríguez Aguirre. Estaré a cargo del área de personal social dirigido para este nivel. Queridos padres, queridas madres, niños y niñas, todos sabemos que actualmente estamos atravesando por un problema muy grave, ¿verdad? El COVID-19, lo cual nos obliga a mantenernos en casa,